Listo, muchachos. Bueno, entonces vamos a resolver la prueba de conocimientos sobre la ley 599 del 2000 y 906 del 2004. 20 preguntitas. La idea era que respondieran una sola vez, que respondieran a conciencia, pero hubo personas que respondieron más de una vez. Entonces, la idea de ahora en adelante con las encuestas, las pruebas y todo lo que se haga es que se responda con el correo para que no pase esto, para que no haya tantas respuestas, porque no somos tantos. Listo. Y listo. ¿Cómo les parecieron las preguntas, muchachos? ¿Cómo vieron la prueba? Excelente. Excelente, excelente. Muy buena, Gustavo. Buena. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Qué es la entrega vigilada? ¿Qué es la entrega vigilada? ¿Quién nos da la respuesta? ¿Quién nos da la respuesta? La C, mi cabo, sí. La C, jefe, la C. La C. ¿Quién dice otra? La C, mi cabo, la C. La C, mi cabo, la C. Listo, entonces dicen que es la C. Vamos al artículo 243. Profe, ¿no le puede colocar una a la diapositiva? ¿Cómo? ¿No le puede colocar un poquitico de zoom a la diapositiva? No, ahí queda. Ahí lo más grande que se puede. Usted puede ponerle zoom al celular y ahí se le ve más. Usted puede ampliar la pantalla del celular y ya. No, es que no me está dejando. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos al artículo 243 de la 906 que nos habla sobre la entrega vigilada. Y más o menos como a mitad del artículo nos dice lo siguiente. A estos efectos se entiende como entrega vigilada el dejar que la mercancía se transporte en el territorio nacional o salga de él bajo la vigilancia de una red de agentes de policía judicial especialmente entrenados y adiestrados. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la C. Vamos a ver aquí qué respuestas tenemos. Ahí vemos. La C, respondieron 125 de manera correcta. 49 personas dijeron la B. 31 personas dijeron la D. Y la A dijeron 11 personas. La mayoría dijeron que es la C. Muy bien. Entonces sabemos que la entrega vigilada es dejar que la mercancía se transporte en el territorio nacional. Segunda pregunta. ¿Cuándo es la conducta es culposa? ¿Cuándo? La conducta es culposa. ¿Cuándo? ¿Quién nos da la respuesta a esa? La B. La B. ¿Quién tiene otra? La A, mi cabo, la A. La A, mi cabo, la A. La A. Cuando el agente Mi conoce cabo los es la A. hechos constitutivos de la infracción penal. ¿Quién dice que es la A? ¿Alexander dice que es la A? Mi cabo, la A. La B. Rubio también dice que es La la A, A, mi cabo, la A. La A, no sé. Listo. La respuesta correcta es la La B. Profe, descarte primero. B. La respuesta correcta es la B. Vamos al artículo 23 de la ley 599. Nos dice, la conducta es culposa cuando el resultado típico Por favor, es apague el producto de la infracción
el micrófono. En mi cabo, ¿quién es el del de ahí La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo? Entonces la respuesta correcta es la B. La A hace referencia, creo que hace referencia al dolo. Espere, yo miro otra vez. Sí, señor, es al dolo, al dolo. La gente conoce los hechos. Correcto. La A hace referencia al dolo. La respuesta correcta de la conducta culposa es la B. El resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo. Bueno, vamos a ver cuántas personas estuvimos bien en esa. 125 personas respondieron bien. 32 dijeron que A y B son correctas. 32 dijeron que cuando su resultado siendo previsible excede la intención de la gente, que esa hace referencia a la... ¿A la qué? Preterintención. A la preterintención, eso. Y la A hace referencia al dolo. Listo. Tercera pregunta. La exhumación no requiere autorización judicial previa para su realización. Falso. Verdadero. Verdadero. Verdadero, mi cabo. Verdadero, mi cabo. No, eso es falso con autorización del fiscal, no creo. No es verdadero porque según el Verdadero. capítulo 2, esa forma parte de las actuaciones que no requieren autorización judicial. Correcto, Joana, muchas gracias. Esa es la respuesta. Eso lo hace la policía judicial. El tema de la exhumación lo encontramos en el artículo 217. Y el artículo 217, que nos habla sobre esa exhumación, está dentro del capítulo segundo del título primero. Y ese capítulo segundo dice actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización. Entonces, esa exhumación es una de esas actuaciones que no requiere autorización judicial previa para su realización. Requiere una orden del fiscal, ¿sí? Cuando sea necesario para los fines de la investigación. Pero la orden del fiscal no es una orden judicial. ¿Listo? Entonces, la respuesta es verdadero. Mi cabo, qué pena, una pregunta. Buenas noches. Cuando hablamos Buenas de autorización judiciales, ¿son las que emiten los juzgados? O sea, correcto, digamos, sí. ¿casos serían los controles, los jueces? Sí, sí. Autorización judicial es cuando se hace control previo, audiencia de control previo para realizar Autorización judicial es con la autorización de un juez. Ah, gracias, mi cabo. Listo. Esa era la cascarita, sí. Verdadero, 113 personas dijeron verdadero, 104 personas dijeron falso. O sea que hubo muchas personas que se equivocaron, estuvo muy pareja esta. Entonces tengamos muy en cuenta eso, muchachos. Esas actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización. Entre esas actuaciones está la inspección al lugar de los hechos, inspección de cadáver, inspección en lugares distintos al de los hechos, aseguramiento y custodia, exhumación, aviso de ingreso y de presuntas víctimas, procedencia de los registros y allanamientos, fundamento para la orden, respaldo probatorio, bueno, todo ese capítulo que es bastante largo, fue el capítulo más largo que estuvimos viendo con respecto a 906. Listo, pasamos a la siguiente pregunta. La tercera, a la cuarta. Cuarta. Quien en el momento de ejecutar una conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares, es denominado Inimputable. Inimputable, la C. La C. La C. Inimputable. La C, mi cabo, inimputable. La C, mi cabo. La C. Listo, la C la encontramos en el artículo 33 de la 599.
Y ahí efectivamente nos dice, es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Los menores de 18 años estarán sometidos a sistema de responsabilidad penal juvenil. Listo, muy bien. Entonces, es la C. Vamos a ver cuántas personas acertaron en esa. Esa es la cuarta, ¿cierto? Sí. La C. 198 personas acertaron. 8 personas dijeron autor y 8 dijeron partícipe. Y 3 personas dijeron víctima. Bien, vamos a la siguiente. La quinta, ¿cierto? Sí. Dice, quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento es... Autor. Autor. La B, profe. Es coautor. Coautor. Última palabra. Autor. Autor. La C. Vamos al artículo 29 de la 599. Dice, es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Entonces la respuesta correcta es la B, autor. Autor. Aquí está. B, 152. 70% respondieron bien. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Sexta. Explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados e informe sobre el grado de aceptación por la comunidad científica es una característica que debe tener el informe del investigador de... Laboratorio. Laboratorio, la B. La B, mi cabo, laboratorio. Última palabra, la B. Última palabra, la B. Correcto, sí, señor. La B. El artículo 210 nos habla sobre el 210 de la 906 nos habla sobre ese informe del investigador de laboratorio y dice que debe tener unas características. Y dentro de esas características encontramos el literal D, que dice explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados e informe sobre el grado de aceptación por la comunidad por la comunidad científica. Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver cuántos estuvimos bien. Laboratorio, 142 personas respondieron de manera correcta. Listo, vamos a la siguiente pregunta. ¿Sigue la séptima? Séptima. Dice, las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con sus abogados no serán susceptibles de registro. Verdadero. 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 ¿Quién nos da más? Correcto, acordémonos que estuvimos hablando sobre esas comunicaciones entre el indiciado o el acusado Un abogado. y el abogado defensor. Correcto. Y dijimos que esas comunicaciones no se pueden tocar. Esas comunicaciones se tienen que dejar quieticas porque en caso de que el fiscal las quiera poner como prueba, pues no se las van a recibir.
Verdadero, 190. Dijeron verdadero. Bien. Artículo tan. Octava. No es un derecho del capturado. No es un derecho del capturado. Hacer una llamada para indicarle a alguien sobre su retención. A ver, a ver. La B porque habla sobre retención y no retención. Es detención. ¿Es qué? A ver. Ahí está la cascarita en la B, mi cao. No es retención, sino detención. Retención. No es retención. Listo. La respuesta es la B, pero no solamente por la retención, Sino por que debe informar sobre la Informar. No, es que dice hacer una llamada, no. Ahí se dice es que informe a quién se le comunica para que quede capturado o retenido. Correcto. Esa es la respuesta. No solamente es por el tema de retención, porque en el artículo nos habla sobre aprehensión, pero también nos habla sobre, dice, el funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique. Entonces, la retención no tiene que ver con la respuesta. Lo que nos indica la respuesta es que dice hacer una llamada. El capturado no tiene derecho a hacer una llamada, tiene derecho a indicar a quién quiere que se llame para que le informen. Señor, siga. Picado, qué pena. En la prueba que yo hice había creo que un error de digitación en esa pregunta. Había creo que un inciso de más que decía que estaba obligado a testificar en contra de su cónyuge. Yo marqué eso y creo que había un error ahí. A mí también me salió esa, mi cabo. Conocer el derecho que se le atribuye, hacer derecho a una llamada, conocer el derecho que tiene a guardar silencio. ¿Será esa? A ver. Es en la octava. Dice. Conocer el derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones... ¿Sí es eso? No, mi cabo, había un inciso de más. Creo que había un error de digitación, pero sí había un error de digitación ahí en la pregunta. Que era de estar obligado a testificar en contra de su cónyuge o compañero permanente. Pero era un inciso como que fuera de contexto de la pregunta, pero era como la correcta. ¿Pero dentro de esta pregunta? Sí, mi cabo. Vea pues, pero raro porque la encuesta se hizo y no se le ha cambiado nada. Igual forma, lo que el curso dice no es derecho de captura. Por eso, yo coloqué esa porque decía no es un derecho, yo coloqué esa. Estar obligado a testificar contra su compañero. Pero no sé cuál fue la que usted colocó porque lo que le digo, no se han hecho cambios ninguno. Desde que se hizo la prueba, desde que se elaboró para enviársela a ustedes, hasta ahorita no se le ha hecho ningún cambio. Todo está igualito. Entonces, seguramente fue otra pregunta o algo y tiene de pronto la confusión. Pero ahorita no se ha hecho ningún cambio. Entonces dijimos que la respuesta es la B, ¿cierto? Vamos a ver cuántas personas respondieron de manera correcta. La B. 129 personas respondieron bien. Designar y entrevistarse con un abogado de confianza. Ese es un derecho que tiene el capturado, ¿cierto? Conocer el derecho que tiene a guardar silencio. También es un derecho. Conocer el hecho que se le atribuye y motivó su captura, también. Pero a hacer una llamada no tiene derecho. Tiene derecho es a indicar a quién quiere que se le llame o que se le informe sobre su aprehensión o su retención. Pregunta 9.
Dice, los agentes encubiertos estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado. Todas las anteriores. Todas las anteriores. La C, mi cao. Ingresar y Todas. participar en reuniones. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Vamos a ir directamente al artículo 242. El artículo 242, más o menos a la mitad del primer inciso, nos dice lo siguiente. En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado, y si fuera necesario, adelantar transacciones con él. Entonces, la respuesta correcta es todas las anteriores. Todas esas son facultades que tiene el agente encubierto mientras está en su servicio, en su tarea. Dice, el agente encubierto estará facultado. Todas las anteriores, efectivamente, 160 respondieron bien. 42 dijeron solamente la C. 8 personas dijeron que la B y 7 personas dijeron que la A. Entonces, todas las anteriores. Siguiente. La número 10. Dice, el reconocimiento en fila de personas se efectuará mediante la conformación de una fila de personas de mínimo 7 No sé. Personas. 7. La C, mi cabo. 7 personas. Eso está en el artículo 153. Y para ese reconocimiento en fila de personas habla de unas reglas. Y la primera regla dice, el reconocimiento se efectuará mediante la conformación de una fila de personas en número no inferior a 7 personas, incluido el imputado al que se le advertirá del derecho que tiene a escoger el lugar dentro de la fila. Entonces, efectivamente es 7 personas. 158 personas dijeron 7 personas, 19 personas dijeron 6, 32 dijeron 5 y 8 dijeron 8. Entonces acordémonos que para ese caso del reconocimiento en fila o para el caso del reconocimiento por medios fotográficos, también es de mínimo 7 personas o 7 imágenes. Y máximo. De acuerdo con el caso. No nos habla de un máximo en el artículo. O sea, no pase de 7. No, de 7 sí puede pasar. Pero no puede ser 6, ni 5, ni 4. Tiene que ser mínimo 7, por lo menos 7. Pregunta 11. Dice, la cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física y finalizará en el laboratorio, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Totalmente falso. Falso porque no Falso, finaliza en el no. laboratorio, esa es la cascarita. Ajá, eso no finaliza ahí. ¿En dónde finaliza? Almacén de evidencias. Almacén de evidencias. Almacén de evidencias. Dice el artículo 254, dice en su segundo inciso, la cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física y finalizará por orden de autoridad competente. Entonces, en muchas ocasiones finaliza en el almacén de evidencia. Acordémonos también que hablábamos sobre cuando se trata de moneda, de documentos, no recuerdo ahorita cuáles eran los otros elementos, que esos elementos siguen en custodia. Señor. Perdón, ¿qué artículo es que es ese? 254. Listo, me cago, gracias.
Vale. Entonces, no termina en el laboratorio. Verdadero, dijeron 122 personas. Falso, dijeron 95 personas. Esta fue la única pregunta en la que hubo más personas que se equivocaron, porque fueron 122. 122 personas dijeron que sí termina en el laboratorio. Y 95 personas dijeron que no termina en el laboratorio, que eso era falso. Entonces, pendientes con esa pregunta, muchachos, pendientes con ese tema de la cadena de custodia. Siguiente. Si es esta, sí. Son la 12. Son medidas de aseguramiento. ¿Cuáles son medidas de aseguramiento? A, privativas de la libertad, no privativas de la libertad, no comparecencia, B y C, A y B. A y B, A y B. 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 Listo. Dice en el artículo 307, nos habla sobre las medidas de aseguramiento. Y nos dice, son medidas de aseguramiento. A, privativas de la libertad. B, no privativas de la libertad. Entonces la respuesta es A y B. Y dentro de esas privativas y no privativas de la libertad, pues hay ciertas características, ¿no? Las privativas de la libertad están la detención preventiva en establecimiento de reclusión y la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado. Y en las no privativas de la libertad, pues hay unas características, unas condiciones que debe cumplir ahí la persona, someterse a un mecanismo de vigilancia, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir a determinados sitios, bueno, entre otras. 165 personas dijeron A y B, correcto. Y 36 personas dijeron privativas de la libertad, 8 personas dijeron B y C son correctas. Bueno, entonces la gran mayoría acertaron en esa. Pregunta número 13. Dice, según la aplicación del principio de oportunidad, la Fiscalía tiene la facultad constitucional que le permite A, suspender la persecución penal, B, interrumpir la persecución penal, C, renunciar a la persecución penal, D, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Alguien dice algo diferente? No, listo. Artículo 323 nos dice en el inciso segundo, el principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla. ¿Qué más? Interrumpirla o renunciar a ella. Entonces, efectivamente es todas las anteriores. Todas las anteriores, según la aplicación del principio de oportunidad. 128 personas respondieron bien. 38 personas dijeron suspender la persecución penal. Ninguna de las anteriores, 28. Uy, ese sí me extraña. 28 personas. Bueno, de pronto con las 3 primeras, pues digamos que hay como cierta entendimiento de que se puedan equivocar porque cualquiera de las 3 hace parte de ello, ¿cierto? Pero que digan que ninguna de las anteriores, eso sí es preocupante. Entonces, que no se nos olvide que ese principio de oportunidad le da esas facultades a la Fiscalía. 14. Cuando transcurridos 60 días a partir de la fecha de imputación, no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294, se considera. ¿Qué se considera? Causal de libertad. Causal de libertad. Causal de libertad. Causal de libertad.
La La B. B, última palabra. Listo. Última palabra, la B. Dice el artículo 317, acordémonos que hay dos artículos que nos habla sobre causales de libertad. El 317 y el 317A, que ya nos habla sobre los miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Esta respuesta la encontramos en el 317. De términos. En el numeral cuarto, dice, cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiera presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 294. Recordemos que esto es en casos de una persona normal, ¿sí? Porque cuando llegamos a hablar del grupo de miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, el tiempo es muchísimo mayor. Cuando se trata de ese tipo de 400 y personas son 500. 400 días. Dice 400 días a partir de la fecha de imputación no se hubiera presentado el escrito de acusación. ¿Listo? Para este caso la respuesta es la B y pues son 60 días. ¿Cómo, Causal profe, que de llegó mi libertad. hermana acá y me interrumpió? Uy, dígale a su hermana que no lo interrumpa. Que cuando se trata de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, ese tiempo no es de 60 días, sino es de 400 días. ¿Listo? 400 días. Esa es la diferencia entre las personas, pues, normales y los miembros de los grupos delictivos organizados. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. 173 personas respondieron bien, 38 dijeron sustitución de la detención preventiva, 2 dijeron flagrancia. Yo creo que se equivocaron fue un lapsus. 4 dijeron caución. Bueno, pero la gran mayoría muy bien. Siguiente, dice la 15, sí, la 15. El periodo de prueba no podrá ser superior a 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. 3 años. 3 años. 3 años. La D, última palabra. La de mi cabo. 3 años, la de última palabra. Listo. En esa me equivoqué porque no sabía de qué estaba hablando. Vale. El artículo 326 nos habla sobre esas condiciones que deben cumplir el imputado durante ese periodo de prueba. Y nos dice que el periodo de prueba, a ver, lo voy a leer, dice, el fiscal fijará el periodo de prueba, el cual no podrá ser superior a 3 años y determinará una o varias de las condiciones que deberá cumplir el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de juzgamiento entre las siguientes. Bueno, entonces ahí hay una serie de condiciones que debe cumplir de acuerdo con lo que le indique el fiscal. Vamos a ver cuántas personas estuvieron bien. 15, 75 personas estuvieron bien. 67 personas dijeron 6 meses. 1 año, 69, 2 años, 6. Esa estuvo bien pareja con la 1 año y 6 meses. Entonces acordémonos que si esa persona no cumple con esas condiciones que tiene durante ese periodo de prueba, puede perder ese beneficio que se le está dando dentro del principio de oportunidad. La idea es que cumplan esas condiciones. Siguiente. De los siguientes, ¿cuál no es un macroelemento material probatorio? ¿Cuál no es un macroelemento material probatorio? El arma de fuego, mi cabo. Es el arma de fuego, mi cabo. Los El arma de macros, el fuego. avión y el bus. Y el que no es elemento material, es el macro, es el arma de fuego. Listo, correcto. Artículo 256 dice, los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos, automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos, para recoger, bueno, entonces, efectivamente, los objetos de gran tamaño, como un avión o como un bus. Un arma de fuego no es un macroelemento.
Vamos a ver. ¿Cuál no es un macroelemento? Arma de fuego, efectivamente 179 personas, 82% respondieron bien. Alguien dijo que ninguno de los anteriores, 19 personas. Entonces tengamos en cuenta que los macroelementos son elementos de gran tamaño y que a esos elementos se les debe tomar las fotos, las grabaciones, todo ese tema, y que esas fotos y esas grabaciones son las que se deben registrar y embalar y todo ese cuento, ¿cierto? Rotular, y esos son los que se van a tener como elemento material probatorio. Pregunta 17. Dice, con respecto a la conducta punible, los que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte son. Sí. Coautores. Autores. Coautores. La C. La sé porque no me la sé. La C porque no me la Coautores. sé. Coautores. Coautores. Vamos al artículo 29, otra vez al artículo 29 que habla sobre los autores. Pero aquí nos dice, son coautores los que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Entonces efectivamente es la C. Profe. C, coautores. 119, señor. ¿Cuál es la diferencia entre partícipes y coautores? Listo. Le voy a leer el artículo siguiente que nos habla sobre los partícipes y ahí nos dice específicamente. Son partícipes el determinador y el cómplice. Es decir, que ambos son partícipes, tanto el autor como el coautor son partícipes. Todos están participando dentro de esa conducta punible. Pero el coautor es el que mediante un común acuerdo actúa, pues se divide el trabajo con alguien más. ¿Artículo qué, profe? ¿Artículo qué? Coautores lo encontramos en el 29, partícipes en el 30. De la 599. 599. Sí, de Sí, la señor. 599. Ok. Correcto. De la 599. Listo, muchachos. Vamos con la pregunta número 18. Dice, órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Los alcaldes, la Procuraduría, Todas las anteriores. la Contraloría, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores, efectivamente. Todas las anteriores, eso está en el artículo 202 de la 906. Y ahí nos dicen cuáles son esos órganos que ejercen esas funciones de policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Son 7. Son la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las autoridades de tránsito, las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, los directores nacional y regional del IMPEC y los directores de establecimientos de reclusión, los alcaldes y los inspectores de policía. Todos esos ejercen funciones permanentes de policía judicial dentro de su competencia. Todas las anteriores, 168, muy bien. 168 respondieron bien. Pregunta número 19, dice, la aceptación por el imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga. Sí. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Vamos al artículo 283, que nos habla sobre la aceptación por el imputado y nos dice exactamente eso. La aceptación por el imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución
de la conducta punible. Entonces la respuesta es sí. Sí, 209 personas. No, 8. 8 nomás, muy bien. Solo 8. Y la última pregunta, la número 20, nos dice, de las siguientes, ¿cuál no es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad? Hay que leer muy bien esa pregunta, muchachos, porque en el grupo anterior varios tuvieron confusión. De las siguientes, ¿cuál no es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad? ¿Cuál es la respuesta? A, B, C o D. La D, mi cabo. La D. La D. ¿Quién dice otra? La C. La C. No, ¿será que no la puede leer? Porque no me acuerdo de... La C, No, la la C. verdad, no entendí muy bien esa pregunta. Listo. Dice, de las siguientes, ¿cuál no es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad? La prohibición de concurrir a determinados lugares. B, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. C, la obligación de presentarse La D. periódicamente cuando se requiera ante el juez o ante la autoridad que él designe. D, detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. La C. La D, profe. La D no es, la D no es. La C. La C. La B. La D. La D. Listo. La D, mi Vamos, cabo. La D. La C. vamos al La artículo del mecanismo electrónico, 307. del mecanismo electrónico. El artículo No, es la 307 D. nos habla sobre las medidas de aseguramiento. Dice, son medidas de aseguramiento A, privativas de la libertad, B, no privativas de la libertad. Entonces aquí lo que nos está preguntando es cuál no es una medida no privativa de la libertad. Eso quiere decir que cuál sí es una medida de aseguramiento privativa de la libertad. De las siguientes, ¿cuál no es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad? Muy enredado. Es que ese no, muchachos, es el que les pone la cascarita y el que hace que los se confundan. Sí. Eso sí es verdad. Ese no es el que hace que haya confusión. ¿Sí? Entonces, para resolverla bien, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que están las preventivas y las no, perdón, las privativas y las no privativas Y de la las no. libertad. ¿Cierto? Las no privativas de la libertad. Dentro de esas no privativas de la libertad encontramos 9. Entonces, por ejemplo. En la privativa son 2. Y las privativas son 2. Y está detención preventiva en la residencia señalada por el imputado siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento, o sea que es la D. Correcto. Entonces, dentro de las no privativas de la libertad encontramos, vamos a mirar esta, la A. Dice, la prohibición de concurrir a determinados lugares está en el numeral 6. Entonces, esa no es la respuesta. No es. La B, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica está en el numeral 1. Entonces, esta tampoco es la respuesta. C, la obligación de presentarse periódicamente está en el numeral 3. Tampoco es. Entonces, ¿cuál es por descarte? La D, detención preventiva en la residencia señalada. ¿Por qué? Porque la detención preventiva en la residencia señalada está en el numeral 2 de las privativas de la libertad. Esa es una medida que sí es privativa de la libertad. La detención preventiva en la residencia señalada por el imputado. ¿Listo, muchachos? Entonces, este no también nos está demostrando que estamos teniendo complicación con la comprensión de lectura. Por eso es importante que leamos y sigamos leyendo siempre, todos los días hay que leer un poquito y ponerle mucho cuidado a esas cascaritas, muchachos, porque esas cascaritas son las que lo dejan a uno por fuera. ¿Listo? Entonces, muy pendientes con eso. ¿Sí les quedó claro esa respuesta, muchachos?
Sí, señor. Sí, Sí, señor. Gracias. Señor. Listo. No, señor. Listo, muchachos. Entonces, ese era el ejercicio de hoy. Y los que respondieron todas bien, me preocupa que hayan podido responder todas bien, porque si lo hicieron a conciencia, se van a confiar. Y es malo que se confíen. No se confíen, sigan leyendo, vuelvan a coger este código y léanlo una y otra vez. Todavía queda mucho tiempo para la prueba y de aquí a allá ya se le ha olvidado a uno ciertas cosas, entonces no nos vamos a confiar, hay que seguir leyendo, hay que coger ese código de procedimiento penal de vez en cuando y echarle una leidita, y así con todo lo que vayamos viendo. Lo mismo la 599, ¿listo? Sí, listo, profe. Y listo, muchachos, entonces así quedamos pendientes al grupo principal, por favor. Por ahí les voy a enviar la información para la próxima clase. Y que Dios los bendiga, que tengan buena noche. Profe, usted no nos iba a enviar una encuesta al correo. Señor. No nos iba a enviar una encuesta al correo. Que las próximas encuestas van a ser así. No, que las próximas encuestas van a ser como la que envié ayer. Con la información del correo. ¿Para qué? Para que no nos pase esto. Para no No haya repetirlas. 217. Correcto. Por ejemplo, vamos a ver si puedo. A ver si Oh, puedo. eso fue chilito. A ver si puedo abrir encuesta curso. Ay, la embarré. Creo que la embarré. Esta. Vea, como aquí todos están dejando el correo electrónico, entonces no se puede repetir. Y la idea es que no se pueda repetir. ¿Cómo va con la encuesta, profe? Vamos a ver, solamente han dado respuesta 94 personas. 94. ¿Sí es? Esa es la idea de hacerlo así con el correo. Con el correo, para que no repitamos. Porque cuando ustedes vayan a presentar el concurso, pues únicamente van a responder una vez. Eso no es de que la embarré, entonces, ay, venga, me presta la hojita de respuestas a ver si y borro y vuelve y corrijo. Sí, no, ya, graves, ya. El de la mañana lo corrige en Lo la que tarde. fue. Sí, Obviamente ya. eso no es a conciencia, mi cabo, porque si Lo que estamos realizando fue. eso 3 veces, imagínese. Sí, no, la otra también lo que pasa es que a veces uno le da a enviar o enviar respuestas, no sé cómo es que dice, responder ya. Y a veces hay personas que se confunden y no se sabe si sí lo envió o no lo envió, entonces lo vuelven a responder y por eso es que de pronto a veces no es por mala voluntad o porque quiso hacerlo así, sino que se la embarraron. Pero ya para la próxima no se va a poder. Para la próxima máximo debe aparecer aquí como un 170 y tantos. ¿Listo? Mesei, buenas noches. Buenas noches. Usted nos va a compartir este formulario, lo grabó. Sí, señor, sí, ya está grabado. Excelente. Ahorita apenas terminemos lo voy a subir. Bueno, señor, 6-7. Les envío por los grupos principales. Ya activé otra vez para que todos podamos hablar por los grupos principales. Lo que pasa es que muchas veces hay personas que no pueden estar pendientes al grupo durante todo el día, entonces cuando se conectan, pues se encuentran un chorro de cosas que no tienen nada que ver y lo que de verdad necesitan saber, como los horarios, como las clases, como los enlaces, como todo eso, pues Sí. ya no lo van a encontrar. Entonces, Sí. muchachos, la invitación es a que tratemos de no congestionar ese grupo para que podamos encontrar fácil lo que necesitamos. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos, que Dios los bendiga, se cuidan mucho, que descansen. Amén, igualmente, mi Ese, Y Dios lo que bendiga. sigan Chao. estudiando. Gracias, mi Ese, feliz noche. Feliz noche, Chao, muchachos. que duerman. Amigos, descansen. Chao, muchachos. Chao. Gracias, Tomicao, muchas gracias, gracias. profe. Gracias, compañeros. Dios los bendiga. Amén. Bye. Amén, gracias. Amén, igual. Bye. Amén, amén, amén. Chao, chao.